¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas noches a todos los que están aquí ya en la casa de Dios y a aquellos que están en casa también. Dios les bendiga. Como siempre yo voy a decir, a esta hora cualquiera puede escoger estar haciendo cualquier otra cosa porque es más cómodo, ¿ok? Tomando un café, haciendo miles de cosas, pero usted estando aquí y aquellos que están en casa también conectados al servicio, han decidido prestarle atención a la palabra de Dios. Amén. Entonces eso ya es un beneficio para nosotros. Amén. Ya hay una bendición de parte de Dios para aquellos que disponemos nuestro corazón de estar conectados a este tiempo. Amén. Porque Dios no deja ninguna cosa que hagamos por Él, la deja sin retribución. Ok, muy bien. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta noche y yo quiero, a ver si esta tecnología está de mi lado. Ajá, a ver. 04. Listo. Ok. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Estaba pensando durante unas semanas cuando vi que estaba programado para poder compartir la palabra de Dios y decía, ¿qué es lo que podemos compartir? ¿De qué podemos conversar? ¿De qué podemos preguntarle al Señor que quiere hablarnos? ¿No? Y en el transcurso de la semana Dios tuvo que manifestarse de una u de otra forma para que yo pudiera entender qué es lo que está tratando de hablarme. Y llegué a este pasaje que está en Gálatas, que ahorita lo vamos a leer, pero yo le he puesto como título a este mensaje como mandarinas. Amén. Así que yo creo que después de leer los pasajes, vamos a querer ser nosotros unas mandarinas. Amén. Color naranja, bien bonitas, ¿no? Bien brillantes, bien apetecibles y muy buenas para este invierno que estamos pasando. Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Leamos un momento este pasaje bíblico. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas, ¿no? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu gracia y tu misericordia y tu amor. Gracias por tu infinita gracia con nosotros, cada día, Señor. En esta hora, en esta noche, estamos, Señor, aquí con el corazón dispuesto y atentos a tu palabra, Señor. A lo que tú quieres hablarnos, a lo que tú quieres decirnos, aquello que tú quieres enseñarnos, corregirnos, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder entenderla, para poder guardarla y sobre todo, Señor, para poder aplicarla a nuestra vida. Que todo esto sea para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo en estos pasajes está tratando de dar una enseñanza a la iglesia de Gálatas, hablando acerca del resultado de la vida del creyente. Amén. Nosotros ya hemos leído muchas veces acerca de cuáles son estas manifestaciones, estas virtudes. A veces se dice los frutos del Espíritu Santo, pero el texto no dice los frutos, explícitamente dice y el fruto del Espíritu Santo, refiriéndose a un resultado. Amén. Es por eso que en la primera imagen vemos una mandarina. Y lo peculiar de la mandarina es que es una sola, pero cuando tú vas quitándole la cáscara, te encuentras dentro gajos. Amén. Y uno puede ir y sacar los gajos uno por uno para poder comerlos y disfrutarlos. De la misma forma, el fruto del Espíritu Santo no son varios frutos, sino es un resultado, la manifestación
de la obra de Dios a través del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Y cómo se manifiesta? En virtudes. Amén. Di conmigo virtudes. Virtudes. ¿Quiere ser usted una persona virtuosa? Amén. Aquí hay esta parte del secreto que Dios nos está dando para poder ser una persona virtuosa. Usted en su casa quiere ser una persona virtuosa, escriba ahí amén. Pero ¿por qué el apóstol Pablo, entre muchas otras cartas, y quizás imitando un poco el lenguaje de Jesús, habla acerca de fruto? ¿Por qué? Porque dice, cuando el Espíritu Santo desciende en la vida del creyente, este los conduce a desarrollar virtudes. El lema de la iglesia era Filipenses 2:12, creo que es pastor, 2:12, que dice que debemos demostrar los resultados de la salvación que Dios nos ha dado. Amén. Debemos demostrar los resultados, de evidenciar los resultados. Desarrollar virtudes cristianas en ellos. Al igual que un árbol vivo se desarrolla y produce frutos. Amén. El texto decía, en cambio, la clase del fruto del Espíritu Santo, ok, el árbol cuando crece, ¿qué desarrolla? Frutos. Una pregunta a usted que está en casa y a usted que está aquí. ¿Será posible que yo hoy, el día de hoy, coja una semilla de mandarina pequeña, la lleve donde un recipiente con tierra negra, le eche agua y su abono y lo deje toda la noche y al día siguiente ya encuentro el árbol con las mandarinas brotadas? ¿Será posible? No, no es posible. ¿Amén? No naturalmente al menos, ¿no? ¿Qué se tiene que esperar? ¿Qué se tiene que hacer para poder obtener nosotros fruto? ¿Qué tenemos que hacer? Sembrar, pues la semilla sembrada, tenemos que regarla, tenemos que abonarla, estar atento por si por ahí no aparecen bichos, no aparece algún insecto que quiera devorarse la hoja. Amén. Darle más espacio si es que el recipiente no es lo suficiente. Y al tiempo y después de un periodo de tiempo, yo recién voy a empezar a ver que ya tiene las hojas. Una vez que tiene las hojas, tengo que ir sacando las hojas que están malogradas, las hojas que están secas, ir podando hasta que crezca y dé fruto. Amén. Es por eso que el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente gradualmente, progresivamente. Amén. Y el Espíritu Santo va a manifestar estas virtudes en la vida de nosotros. Amados hermanos, algo que hay que reconocer y aceptar es que todos podemos manifestar cada una de las virtudes de las que habla en el pasaje de Gálatas. Las 9 virtudes. Todos y cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús, en la obra que Él hizo en Calvario, todos aquellos que hemos recibido al Espíritu Santo y que convivimos con Él diariamente, que le dejamos al Espíritu Santo realizar su obra en nosotros, vamos a tener la posibilidad de poder manifestar cada una de estas virtudes. Amén. ¿Ven ahí ustedes? ¿No es una bonita mandarina? ¿Ah? Y dentro de este fruto están estas virtudes. ¿Qué tenemos? Amor. Amén. ¿Qué más? Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe, mansedumbre y templanza. Amados hermanos, todo creyente sobre la faz de la tierra tiene la posibilidad, es más, tenemos que demostrar, desarrollar, dar el fruto y demostrar estas virtudes en nuestra vida. Quitemos la idea de que solamente nosotros vamos a manifestar la mitad. O sea, somos creyentes que somos gozosos, tenemos paz en nuestro corazón,
pero no tenemos paciencia. Somos impacientes, no toleramos, gritamos a la primera provocación, ¿no? O somos pacientes, tenemos paz, somos amorosos, somos generosos, bondadosos. Es más, podemos tener fe, pero no tenemos templanza. No, eso no está hecho para mí. Yo soy muy nervioso. Yo no puedo, yo me desespero en un instante. No, amados hermanos, el Espíritu Santo obra de forma integral en todos. Amén. Pero no es instantáneamente. No es así. Así que si en algún momento alguno de nosotros, y me incluyo, hemos pensado que tenemos 5 de las virtudes del Espíritu Santo, pero no tenemos 2 o 3 de ellas, así que bueno, Señor tendrá que aceptarme tal como soy, me conoces. No, no es así. El Señor no nos ve así. El Señor nos ve en un estado ya glorificado, desarrollado, perfeccionado. Amén. Uy. Amén. Usted no está creyendo entonces lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que todos los días crecemos, todos los días avanzamos, todos los días avanzamos en esta carrera de la fe. Y si usted no cree, entonces, bueno, hay que regresar a las verdades básicas. Amados hermanos, el apóstol Pablo dijo cuando llegó el día de su muerte: ya he acabado la carrera. Y probablemente él estaba pensando en que en alguna de estas 9 virtudes se ha desarrollado en su vida. Amén. De la misma forma nosotros. No deje o no piense, amado hermano, no deje que su mente o parte de su humanidad le diga: tú eres impaciente, eres súper impaciente, eres gritón, eres poco tolerante, tú eres odioso, tú eres nervioso. No, no deje que su mente, su corazón, como dice la Biblia, que te quiere engañar, que te quiere jugar sucio, porque eso dice la palabra de Dios de nuestra conciencia, que a veces nos quiere jugar sucio y nos quiere descalificar, ¿no? Nos quiere hacer ver como los pobrecitos. No, la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo está obrando constantemente en nuestras vidas. Amén. Diga usted conmigo, amén. Créalo usted en su corazón, porque ese es uno de los primeros pasos, creerlo. Creer que el Espíritu Santo está obrando en mí. Y hay algo de beneficio adicional. Le cuento que estas virtudes no dependen de usted, dependen plenamente de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? O sea que el Espíritu Santo es quien va a desarrollar esto. Esto no depende de usted, amado hermano. La Biblia no dice que estos frutos usted los va a producir usted mismo. No, estos se van a manifestar porque el Espíritu Santo está obrando en usted. Amén. Así como que es como le diga a usted: tienes que portarte bien para entrar al reino de los cielos. ¿Será esto cierto? No es cierto. La Biblia dice que Cristo ya nos reconcilió con el Padre para poder entrar al reino de los cielos. De la misma forma, el Espíritu Santo está obrando en nosotros para poder tener estas virtudes en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Tener una comunión constante con Dios. Buscar, conocer a Dios diariamente. Ser constantes en las disciplinas que Cristo nos exige, que Dios nos pide. Amén. Ese es el esfuerzo del creyente. Demostrar que Cristo vive en nuestras vidas. ¿Cómo? Ya lo dijo el pastor Ever, ha dado una clase, una serie de sesiones en las que nos indica, las que nos dice la Biblia que tenemos que enfrentarnos a ciertas cosas, qué cosas quitar de nuestra vida. Amén. El mensaje pasado hablaba acerca de la lucha contra el mundo, la carne, Satanás. Amén. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Muy bien, ahí está. Ahora, lo precioso de estas manifestaciones que el Espíritu Santo tiene, ¿verdad?
es que están dirigidas a cada aspecto de nuestra vida. Dios no obra solamente en un plano, Dios no obra en el plano simplemente espiritual. Dios no obra solamente en el plano natural o material, o Dios no solamente obra en el plano emocional, Dios obra en todos los planos. Amén. No está separado. El objetivo del Espíritu Santo es desarrollar en nosotros este fruto que cubra cada aspecto de nuestro ser. Amén. Usted es cuerpo, alma y espíritu. Materia, conciencia y espíritu. Amén. Amén, pastor. Muy bien. Está haciendo frío, así que sí les entiendo. Está haciendo frío. El día, ahora vamos a ver la primera parte, ¿no? Porque encontró bastante texto. La palabra de Dios cuando se abre, créanme, es gigante la cantidad de textos que hablan acerca de cada una de estas virtudes. Amor, gozo y paz. Las tres primeras virtudes de las que habla el apóstol Pablo están relacionadas directamente en mi comunión con Dios, en mi relación con Dios. Amén. Estas virtudes son las que el Espíritu Santo va a desarrollar. ¿Por qué? Porque lo primero, amados hermanos, que Dios pide de nosotros es que estemos en constante comunión con Él. No hay creyente que sobreviva, amados hermanos, en esta vida, en esta tierra, si no mantiene una comunión constante con Dios. Si usted piensa que por haber dicho que es cristiano ya es suficiente, no es así. Esa es una vil mentira de nuestra conciencia. Si el creyente, si su conciencia le dice que ir a la iglesia el domingo es suficiente para mantener una comunión con Cristo, su conciencia le está engañando, le está jugando un mal truco, porque no es así. Nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con Cristo, depende exclusivamente de la búsqueda que nosotros imprimamos diariamente, todos los días. Amén. Todos los días. Mateo 7, del 16 al 20. Dice: puedes identificarlos por sus frutos, hablaba Jesús. Es decir, por la manera en cómo se comportan. Subrayemos comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Es Jesús que está hablando. Y dice: un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Jesús siempre fue directo. Así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Uno es, amados hermanos, no es lo que dice. Una persona, un creyente es cómo vive. Cómo vive en casa, cómo es en el trabajo, cómo trata a sus padres, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos, a su esposo. Cómo trata al vendedor en la tienda. Cómo trata a la gente que está alrededor de él, en el vecindario. Jesús fue clarísimo, porque hablaba con gente que se decía, que se ufanaba de ser buenos, de ser perfectos, de ser intachables. Y les dije: no es así, no es así. Yo no puedo considerarme a mí como una persona intachable. Amén. Ese sería el primer error que podamos nosotros cometer.
porque creo que todos nosotros estamos en el proceso en la que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Amén. Levante la mano aquí algún intachable, alguien perfecto, alguien que se porta bien en todos los aspectos, en casa, en el trabajo, en el vecindario, con el vecino, con el vendedor, con sus padres, sus hermanos, con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Levante la mano bien alto. Estamos, amados hermanos, en pleno proceso de crecimiento, porque queremos ser como esta deliciosa mandarina. Amén. ¿Saben qué pasó hace un par de días? Sí, me tocaba cocinar en casa, ¿ok? Estoy aprendiendo a cocinar. Y, amén, dice. Sí, estoy aprendiendo en contra de mi... Y les voy a contar una infidencia, ¿no? Que una de las primeras cosas que en casa, el primer año conversé con mi esposa, para repartirnos los quehaceres de la casa, le dije, dime lo que tú desees hacer, yo lo hago. Yo barro, yo lavo, si quieres, hago esto, hago lo otro, pero no me pidas cocinar, porque no me siento a gusto, no me gusta. No es que no tenga paciencia, pero es algo que no me agrada hacer. Ya dijo. Y llevamos varios años. Pero en la pandemia, ¿qué pasó, amados hermanos? Empezó que las actividades de la casa aumentaron de una manera sustancial, demasiadas actividades, encerrados. Tuvimos a nuestra segunda hija también en plena pandemia, así que la familia creció, las responsabilidades crecieron, el trabajo también aumentó. Y mi esposa, muy abnegada, trataba de hacer todos los quehaceres de la casa, ¿no? Entonces yo trataba de ayudar en todo lo que se pueda. Pero aún así yo la veía levantarse 6 de la mañana para poder cocinar el almuerzo del día, alistar a los niños, para poder mandarlos al colegio y para que ella pueda entrar a su trabajo a las 8, ¿no? Trabajo remoto. Entonces yo dentro de mi corazón dije, ¿cómo puedo oxigenar un poco su tiempo? Y un día le digo, voy a cocinar. Me miró, ¿no? ¿Así? Sí, voy a cocinar, le digo. ¿Y sabes cocinar? No, le digo, pero llama a mi mamá, pues, ¿no? O tú me dices. No, llama a tu mamá, me dijo. Y aprendí a cocinar. Así que ya me salen unos cuantos platos. Pero el punto es que hace 2 días que me tocó cocinar, fui al mercado y compré mis papas. Llegando a la casa, me pongo a pelar las papas amarillas y bien bonitas. Pero una de ellas tenía algo particular, que tenía unas manchas marrones como puntos. Y yo le digo a mi esposa, mira esta papa bien rara, está amarilla, pero tenía manchitas rosadas. Entonces, cuando le pongo el cuchillo para partirla en 4 pedazos, la abro y por dentro la papa estaba todo podrida. Por fuera era amarilla, bien bonita, atractiva, unas manchitas marrones que pasaban desapercibidas, pero la abro y era una papa hueca, podrida por dentro. Y le digo a mi esposa, mira, le digo, qué engañosa esta papa, ¿no? Agarré y claro, la deseché, la tiré, ¿no? Y encontré un par más por ahí. Y, amados hermanos, me quedé pensando, y por eso digo que varias semanas yo trataba de buscar qué cosa puede hablarme Dios. Y decía, no vaya a ser que la vida del creyente parezca así, que dé apariencias de bonito, que dé apariencias de agradable, que por ahí unas cositas que digan, no, sí, todos tenemos nuestros errores, ya los conoces, no somos humanos, son 2 defectos. Pero por dentro tenemos algo que huele mal y apeste y que dañe. Porque si esa papa yo la metía entera a la comida, iba a echar a perder toda la comida. Imagínese usted. Lo mismo es la vida del creyente, amados hermanos. Jesús dijo que de la misma forma, dice, que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No es lo que hablamos y lo que decimos, es cómo vivimos, cómo el Espíritu Santo va tomando presencia en nuestra vida.
Y lo primero que ocupa el Espíritu Santo es cuidar nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Si nuestra relación y nuestra comunión con Dios está interrumpida, está quebrada, está rota o está pendiendo de un hilo, entonces hay peligro. Hay un grave peligro. Porque repito, estaríamos cayendo en un campo de religiosidad, y eso es algo que Jesús detestaba. Si revisamos el Evangelio, ustedes se van a dar cuenta que muchos de estos pasajes en la que Cristo habla de esta forma tan directa, tan radical, es cuando se dirige a los fariseos. Es cuando se dirige a estos hombres que por fuera eran muy bien adornados, muy atractivos, muy santificados, pero Jesús dijo: por fuera ustedes están muertos, están muertos. Ustedes le dicen a la gente qué hacer cuando ustedes ni siquiera lo hacen. Eso dijo Jesús. El texto dice: ustedes ponen sobre los hombros de las personas cargas que ustedes mismos no pueden llevar. Amén. Ningún cambio, amados hermanos, ninguna manifestación es externa, todo es interno. La obra del Espíritu Santo no es externo, es interno. El Espíritu Santo va a trabajar dentro de nosotros para no ser como esa papa, para no ser como esta papa que puede echar a perder todo. Amén. Amor. Vamos a ver uno de los primeros gajos, de las primeras virtudes. El tipo de amor que Dios muestra es aquel que no toma en cuenta los méritos o la falta de ellos. Siempre busca el bien del otro sin importar lo que cueste. En los evangelios, amados hermanos, se nombra 3 tipos de amor. Es más, Jesús utilizó algunos de ellos, los apóstoles utilizaron algunos de ellos en el griego que se hablaba en ese tiempo, que se escribía, perdón, en ese tiempo. Pero hay una palabra amor que la usó Jesús y la usaron los apóstoles y la usó el apóstol Pablo y está en otras cartas más, que es el amor ágape. ¿Ok? Que el origen tiene en realidad en la antigua Grecia, más o menos por los tiempos de Platón. Estaba buscando de dónde se origina esta palabra, o sea, dónde nace, y encontré algunos textos que esta palabra ágape estaba más o menos usada por el tiempo de Platón, ¿ok? Pero cobra mucho sentido, cobra mucho poder, cobra mucha fuerza en los tiempos del primer siglo del cristianismo. ¿Por qué? Porque eran los cristianos los que utilizaban mucho esta palabra, el ágape, el amor ágape, ese amor que podíamos únicamente relacionarlo a la forma de actuar de Dios. ¿Por qué? Porque el amor que Dios muestra y de la que Jesús habla es incondicional. Amén. Cuando el amor filios, el amor eros, el estorge son condicionales y están relacionados o condicionados a otras cosas u otras personas, el amor ágape no está condicionado a nada, amados hermanos, absolutamente a nada. Y eso es lo que dice en Juan 3:16, de tal manera Dios amó. No está condicionado a ningún aspecto, porque Dios simplemente amaba al mundo y quiso rescatarlo del pecado en el que estaba y envió a Jesús. Y es ese mismo amor que Jesús le pide a Pedro después que manifieste en su vida. Cuando le dice: Pedro, ¿tú me amas? Le está diciendo: Pedro, ¿tú me amas incondicionalmente? ¿Tú me amas de esta forma, de una forma eterna, de una forma dadivosa, de una forma incomprensible? ¿Y saben qué? Si ustedes revisan la palabra de Dios, revisan estos textos, Pedro no responde con el amor ágape, Pedro responde con el amor filio. Sí, Jesús, yo te amo como un hermano, como mi amigo. Es lo curioso, por eso es que Jesús le pregunta 2 veces más. Romanos 5:8 dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene
al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Amén. Levante la mano todos los pecadores que nosotros hemos sido. Amén. Y si todos levantamos la mano. Amén. ¿No? Porque Cristo vino por los pecadores. Amén. Amén. Y Dios nos salvó, nos santificó y nos perdonó. Amén. Así que gracias a esa manifestación de amor de Dios es que nosotros podemos decir que el Espíritu Santo vive en nosotros. No hemos hecho nada, no, Dios no nos puso ninguna condición, Dios no nos exigió pagar ningún tipo de membresía, no nos pide cuotas, nada, absolutamente nada. Lo único que nos dije, ¿crees que Jesucristo murió en la cruz? Sí. ¿Crees que eres un pecador? También. ¿Crees que necesitas la salvación? Sí, tómala. Así actúa el amor de Dios, así actúa la gracia. ¿Y saben qué? Es la primera de la lista acerca de las virtudes que el Espíritu Santo debe manifestar en el creyente. El amar sin condición. El amar sin estar mirando si se lo merece o no se lo merece. Es una de las primeras cosas que Dios, a través de las cartas, a través de los evangelios, le pide al creyente. Si nosotros somos buenos, como dijo Jesús, con aquellos que son buenos con nosotros, ¿qué de impresionante hacemos? ¿Qué de impactante o qué nos diferenciamos de la gente común? Si todos hacen así. Si tú bendices a los que te bendicen, ¿cuál es la diferencia? Dijo Jesús. Si tú amas a los que te aman, ¿qué de grandioso haces? Si tú le haces el bien a aquellos que te hacen el bien, y en cambio, dijo Jesús, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice. Amén. Si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Amados hermanos, el mensaje de Jesús fue tan revolucionario para esa época que lo tildaron de blasfemo, lo tildaron de subversivo, los mismos judíos, porque para la ley judía eso no calzaba dentro de lo que ellos practicaban. Ellos decían la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien te pega una mejilla, tú dale en la otra, ¿no? Así decía. Por eso es que una de las primeras cosas que nos pide la palabra de Dios es amar sin condición. En primer lugar, ¿a quién? A Dios. Un maestro de la ley se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Ya sabes, le dijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En otra parte del evangelio, Jesús le responde a un hombre y le dice: si tú amaras más a tu padre y a tu madre más que a mí, no mereces ser mi discípulo. Qué radical y qué duro parece, ¿no? Pero es que hay una proporción. Si entendemos en contexto las palabras de Jesús, Jesús no nos está pidiendo dejar de amar, nos está diciendo que hay un orden en nuestro corazón, que el Espíritu Santo va a obrar de una forma ordenada en nuestra vida. Porque si le dejamos al Espíritu Santo enseñarnos a amar a Dios en primer lugar, entonces vamos a poder amar de una manera impresionante, muy, muy impresionante, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Se los digo yo, amados hermanos, que puedo sentarme a la mesa con mi papá, porque hasta los 16 años yo tenía un rechazo muy grande sobre mi padre. No quería sentarme con él, no quería verlo. Cuando conozco a Cristo y Cristo a mí en su palabra me dice que estoy
forzado a honrar a mi padre, que es mi deber como hijo honrar a mi padre, orar por él, bendecirlo, y como yo amo a Dios, tengo que obedecerlo. Ya ahora sí varios conocen a mi papá, ¿no? ¿Sí? Él viene y se sienta arriba, escucha el culto, y es un hombre que Dios ha obrado mucho en su vida. ¿Ah? Amados hermanos, si nosotros empezamos a ponerle arreglos a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, no vamos a poder conocer el tamaño de la obra que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. Amén. Y estamos hablando solamente ahorita de una de las virtudes, el amor. Ama a tus enemigos. ¿De qué forma? Jesucristo le dijo al Padre, cuando el soldado romano venía y lo estaba azotando y clavando a la cruz, le dijo: perdónalo, por favor, porque no sabe lo que hace. Esteban, en Hechos capítulo 7, cuando se narra la muerte de Esteban, y los que estaban apedreándolo hasta la muerte, dice la palabra de Dios que Esteban miró a los cielos y dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Ese es el amor del que habla Gálatas. Es ese amor incondicional. O sea, tienes que amar a aquel que te está perjudicando. Tienes que bendecir a aquel que está dañando. Tienes que buscar el beneficio de aquel que está buscando tu desprestigio. Amén. Qué radical, qué complicado, qué difícil. Pero no se preocupen, porque la obra la hace el Espíritu Santo. A nosotros nos toca someternos, obedecerle, tener una comunión constante con Él. No, usted no se preocupe, que Dios, el Espíritu Santo, va a realizar esta obra a través del Espíritu Santo. Gozo. Esta es la segunda virtud en la lista y consiste en una dicha, alegría, producto del Espíritu Santo. Al hablar de gozo, del gozo, es claro que nos estamos refiriendo a una alegría profunda, ¿ok? No es externa, no a la felicidad pasajera, momentánea, temporal. Y como creyente, el gozo nos es dado para actuar con fortaleza. Quiere decir, permanecer firme y experimentar calma, tranquilidad y superar la tristeza en medio de circunstancias muy difíciles. Uno de los hombres que habló acerca del gozo es el apóstol Pablo, estando metido dentro de una mazmorra, diciendo: regocijaos, hermanos, otra vez les digo, regocijaos, alégrense. Y el hombre estaba metido en una celda de 1 por 1, sucio, con un balde para hacer sus necesidades, ratas caminando a su alrededor. Usted saque su cuenta. Creo que es el apóstol Pedro, dice que está por sumo gozo cuando usted pase tribulaciones, dificultades, cuando usted pase problemas. Alégrese porque pase estas cosas. Esta es otra de las virtudes de las que habla el Espíritu Santo, que obra el Espíritu Santo en nuestras vidas, amados hermanos. El gozo. No es una satisfacción, no es una delicia así de estas con morbo, no es un masoquismo, no. Es acerca del control, de la emoción. Es el control del no dejar que la dificultad me quite la alegría que yo debo tener de seguir a Cristo. Cuando habla acerca del gozo en esta carta, habla acerca de la persecución que estaba pasando el creyente a causa del evangelio, y les diga: alégrense porque están pasando esta persecución, no se entristezcan, no se arrepientan de haber recibido a Cristo. Amén. ¿Usted se arrepiente de haber recibido a Cristo? No se arrepiente. Amén.
no nos arrepentimos de haber recibido a Cristo. Y no nos arrepentiremos, amados hermanos, por cada circunstancia adversa que nos toque vivir diariamente. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él. Creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gozo, satisfacción. Cuando somos vituperados, perseguidos, cuando tenemos alguna afrenta por causa del Evangelio. Amén. En una ocasión estaba en el trabajo, era sábado, mediodía, y como era sábado, mediodía, todos en la oficina, en el lugar donde estaba yo, se habían puesto de acuerdo para poder ir de fiesta. Y no faltó uno que dijo, ya hay que adelantar la previa, dijo. Así que mandaron a comprar gaseosa y licor. Bueno, yo di mi cuota para la gaseosa, ¿no? Yo dije, yo no tomo. Di mi cuota para la gaseosa porque quería tomar gaseosa. Y cuando llegaron con el 3 litros de Coca-Cola y con el licor. Y sabían que yo era creyente. Y cuando me llega el vaso, así como Gabrielita me trajo el vaso aquí, con la gaseosa, contento me lo llevo, y antes de sorberlo, siento el olor a ron. ¿Y qué habían hecho estos compañeros, estos granujas? Lo habían mezclado ahí, ¿no? Y todos estaban esperando que me lo tome. Y yo lo puse, di la vuelta y me dijeron, pero tómalo. ¿Qué le han echado? No, pero tómalo para que compartas, ¿no? Con el trabajo. Todos vamos a tomar. Pero yo no tomo, a mí denme gaseosa sola. ¿Saben qué pasó, amados hermanos? Se molestaron y una de ellas me levantó de mi lugar, mujer, me llevó hasta la puerta, me botó de la puerta y me cerró con chapa, ¿no? Me dejó afuera del pasillo. Aburrido, me dijo. Yo pensé que era broma, pero no me dejaron entrar otra vez. No, estuve ahí parado en el pasillo hasta que terminó la hora. Y una parte de mí se quiso sentir mal. Una parte, pero otra parte de mí dijo, si a Jesús lo clavaron en una cruz, ¿no? Así que amén, amén. Así que tened por sumo gozo cuando os pasemos por diversas pruebas, amén. El tiempo a veces no es un muy buen aliado, por eso es que he tenido estos 3, espero poder tener los otros 6 para otra oportunidad, pero quiero terminar con esta última virtud de las primeras 3, que es acerca de la paz. La paz representa la calma interior que viene como resultado de la confianza total en la salvación con Cristo. ¿Cree usted que es salvo? Amén, amado hermano. ¿Cree usted que se va al cielo? Nos vamos, hermanos, juntos. ¿Cree usted que Dios le ha otorgado la salvación? Cristo ha muerto por usted en la cruz, que usted ha sido redimido. Amén. Diga un fuerte amén si usted lo cree. Eso es. La paz de Dios está comprometida con el creyente, sin importar la circunstancia que atraviese. Dios siempre recurrirá en su ayuda para proveer la paz que necesita. Cuenta el Evangelio que en una barca estaban los 12 con Jesús y en medio de la tempestad Jesús dormía. Jesús dormía. Es más,
Algunos dicen que era porque estaba súper cansado y el cansancio lo hacía dormir y no sentir nada. Particularmente creo que eso es una parte nada más. Lo segundo es que creo que Jesús descansaba tranquilamente porque por más que el barco hubiese dado 20 vueltas, no iba a pasar nada. Amén. Así que cuando Jesús se levantó, porque los discípulos dijeron: Señor, levántate, porque nos hundimos, vamos a morir y no te das cuenta. Jesús se levantó y les dijo: ¿dónde está su fe? Y enseguida dice, levantó el brazo y mandó a los vientos a calmarse y a las aguas a ponerse quietas. La paz que Dios ofrece al creyente, amados hermanos, es una paz que, dice la Biblia, sobrepasa toda razón, sobrepasa la razón de la mente humana. Amén. No se entiende, no la recibe un incrédulo, con todo el debido respeto que ellos se merecen. Pero la virtud, que es esta paz que Dios ofrece, solo la puede recibir el creyente. Nosotros podemos disfrutar de una paz que Dios proporciona a sus hijos. En cualquier circunstancia, por más oscura o por más negra o peligrosa que pareciera, Dios le proporciona a usted paz. Amén. Amén. Y quiero orar con ustedes. Hemos conocido 3 de las 9 virtudes, ¿no? Y espero que podamos revisar las otras 6. Porque, amados hermanos, vuelvo a repetir lo que decía en un inicio. Creo que estamos en pleno desarrollo, en pleno crecimiento. Creo que el objetivo, el propósito del Dios, del Espíritu Santo, es manifestar estas 9 virtudes en nuestra vida. ¿Cuál de ellas crees tú que Dios está trabajando aún en tu vida? ¿Cuál de ellas crees tú que no te ha sido complicado poder manifestarlas? ¿Y cuál de ellas aún tú tienes que decirle: Señor, por favor, yo quiero someter esta parte, quiero que tú te manifiestes? ¿Y saben cuál es el objetivo, amados hermanos? Siempre el objetivo va a ser de bendición para otro. Ser de bendición para otro, traer más vidas para Cristo. Porque si con lo que una persona puede ver en mí, en mi vida, puede acercarse a Cristo, entonces está valiendo la pena. Amén. La semana pasada, recuerdan, hablando acerca de un texto en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 22 y 23, acerca de los frutos del Espíritu, ¿no? ¿Estará bien lo que he dicho? No, es el fruto del Espíritu. Amén. Ahí está. Entonces sí hemos estado atentos. El día de hoy vamos a continuar, vamos a hacer un repaso y vamos a continuar con algunas virtudes más que hemos dejado ahí anotados en el tintero. ¿Qué les parece si oramos? Y aquellos que están también en casa conectados a la transmisión, vamos a orar. Vamos a orar un instante. Deje de hacer lo que usted está haciendo. Si está tomando el café, el lonche, el pan o preparando la cena, haga una pausa de unos segundos y vamos a orar. Amado Señor, te damos de gracias por la vida, por la bondad que tú demuestras, Señor, para con nosotros, porque tu misericordia, Señor, se renueva constantemente en nuestras vidas. Gracias, porque aun a pesar de nuestras imperfecciones, Señor, aun a pesar de nuestra humanidad, tú te manifiestas con amor, con perdón, con gracia para nosotros. Queremos aprender más de ti, queremos aprender cada vez más de ti, Señor, porque eso es lo que nos sostiene diariamente.
Eso es lo que nos anima a seguir avanzando como seguidores tuyos. Y que esta hora, Señor, tú puedas abrir nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón para poder entender tu palabra, para retenerla en nuestro corazón, para que se haga uno con nuestra carne y sobre todo para ponerla en práctica. Gracias, amado Jesús, en tu santo y precioso nombre. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23 decía: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra tal cosa. En otra versión, la Reina Valera del 60 dice que el Espíritu Santo produce frutos, los cuales son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y creo que me faltó paciencia, ¿no? Contra tales cosas no hay ley. Amén. Pero es el fruto del Espíritu Santo. Es lo que produce el Espíritu Santo en la persona. Amén. ¿Será posible? Y pregunta a todos los que están presentes y los que están en casa: ¿será posible que solamente algunos podamos tener este beneficio del fruto, del producir el fruto del Espíritu Santo? ¿Solamente algunos creyentes podrán hacerlo? No, la palabra de Dios dice que esto es aplicable a todo creyente, pequeño, grande, primer año de creyente, 10, 15, 20 años de creyentes. Todo creyente tiene el privilegio de poder tener al Espíritu Santo en él, y a su vez tener también el privilegio de que el Espíritu Santo pueda desarrollar estas virtudes en nosotros. Amén. Eso quiere decir que usted va a poder desarrollar las virtudes que el Espíritu Santo ha colocado en usted. Amén. Hemos visto que hemos utilizado una mandarina a modo de ejemplo, de analogía, para poder entender cómo es que quizás Pablo quería explicar acerca del fruto del Espíritu Santo. Es uno solo, hay un solo resultado, es una sola evidencia. Amén. Pero dentro de esto hay virtudes. Y es verdad que quizás algunos van a decir: hermano, pareciera que yo no tengo todas las virtudes. Yo soy súper impaciente. El Señor no me ha bendecido con paciencia. Soy muy temperamental. Si el cobrador no me da mi vuelto, yo me peleo con el cobrador bajando del bus. O si el de la moto no me deja en la puerta de mi casa, yo me peleo con el mototaxista. O dirá de repente: hermano, es que mi cara es así. Yo soy difícil de sonreír. No, cuando le dices: tienes que tener gozo, tienes que demostrar que Cristo vive en ti, porque no hay cristiano aburrido ni triste. Amén. No hay cristiano triste. Entonces, una de las virtudes es el gozo, la alegría. Y a veces te encuentras con hermanos, amigos, conocidos o creyentes que te dicen: no, es que yo soy así, es que me ha pasado tanto en la vida. Puede ser verdad que la vida haya golpeado mucho, pero todos tenemos la oportunidad que el Espíritu Santo desarrolle esta virtud en nosotros, un gozo inexplicable. Amén. Y así, cada uno de nosotros puede sentir que tiene alguno de ellos y que otros aún le falta por desarrollar. Si yo dijera amor, ¿todos tenemos amor? ¿Todos podemos demostrar amor? Sí. En una medida u otra, con facilidad, con mayor facilidad que el otro, sí. Todos. Gozo también. A ver, échense una sonrisa. Yo veo desde aquí. A ver, ahí está, excelente. Mire al que está a lo suyo, regálenle una sonrisa. Un ratito, bájese así bájese. Ahí está, hermana Aide, muy bien. No, ella me atiende cuando voy ahí a su negocio. Es muy alegre, la hermana Aide. Muy alegre. Ella tiene el gozo del Señor cuando atiende a sus clientes. No, por eso tiene bastante cliente. Es bendecida. Amén. ¿Qué pasa con la paz?
también. La paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Algunos me han preguntado, hermano, ¿qué es templanza? ¿No? Podemos llamarlo también dominio propio. Es la capacidad de tener control, no perder el control. Cuando hay algunas situaciones que aprietan nuestro carácter, no perder el control. Es lo que dije hace un momento, ¿no? Tú te puedes enojar con el del bus, con el de la mototaxi, con cualquier persona. ¿Sabes cuándo pierdes el control? Cuando sueltas la mano y le asestas el primer golpe en la cara y ya se desató la pelea, ¿no? O cuando dices algo que no quieres decir, en casa o fuera de casa, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con los padres. Cuando pierdes el control, y es una virtud, la templanza es una virtud, es la capacidad de mantener el control de tu carácter, en esos momentos donde estás así apretando todas tus emociones. Amén. Y dijimos que cada uno de estos grupos, que cada una de estas virtudes forman un grupo que interactúan con el espíritu que hay en nosotros, ese nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para ayudarnos a desarrollar relaciones con ¿quién? Nuestra relación con Dios, nuestra relación con el mundo o con nuestro prójimo, y entiéndase bien, la relación con nosotros mismos. Amén. El amor, el gozo y la paz, estas tres virtudes le permiten al creyente dar lo que recibe. Amén. Dar lo que recibe. Si yo no recibo, no puedo dar. La provisión directa del amor, del gozo y de la paz está en Jesucristo, está en Dios mismo. Amén. La paz que sobrepasa todo entendimiento proviene ¿de quién? De Dios. Si usted está en línea, escriba. ¿Y de quién proviene la paz que sobrepasa todo entendimiento? De Dios. No la da el mundo, no la recibe un incrédulo, la proporciona Dios y la puede disfrutar y la puede ejercer un creyente. Amén. La paz que ofrece Dios. El gozo del que habla la Biblia, ese gozo del que habla Pablo cuando estaba metido en las mazmorras, encadenado después de haber sido azotado. Ese gozo del que hablaba Juan y Santiago después de haber sido flagelados a causa del evangelio, ese es el gozo que produce el Espíritu Santo en el corazón del creyente, y en especial cuando está ligada a la persecución a causa del evangelio, cuando usted sufre alguna afrenta a causa del evangelio, cuando se burlan de usted, cuando lo desprecian, cuando lo rechazan, cuando lo señalan, cuando lo hacen a un lado, o es más, cuando lo critican y lo tildan de hipócrita, porque a veces nos tratan así a los creyentes. Amén. Y queremos sentirnos mal, dicen, que eres un cucufato, un hipócrita, porque hablas de Dios y tú crees que nada te pasa y todo te anda bien, ¿no? A veces esas afrentas también nos hacen sentir mal, porque queremos hacer las cosas de corazón y no falta alguien que nos critique. Amén. ¿A quiénes lo han criticado alguna vez por esto? ¿A quiénes le han dicho así? Amén. Lo han criticado por querer comportarse como un verdadero creyente. Nos han dicho aleluya, es el hermano, ¿no? El amén. Y el amor, que definitivamente es aquel que Dios ha demostrado a la humanidad, es el amor ágape, es el amor que no espera nada a cambio, es un amor desinteresado, es incondicional, es un amor que sobrepasa el tiempo y sobrepasa la forma. Jesús decía, no hay mejor o no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos, ¿no? Jesús dijo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los mandamientos? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué dice el segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Exacto, muy bien, Vilma. Pero Jesús añadió después algo más y dijo, yo les doy un nuevo mandamiento hoy. ¿Cuál es? Que se amen como yo los he amado. Una nueva medida,
una nueva medida, una nueva línea de medida para el amor que te queremos demostrar. Amén. Y Jesús amó a sus enemigos. Jesús amó a quienes le hacían daño. Jesús amó a quienes lo persiguieron, lo azotaron, lo golpearon, lo clavaron en la cruz. Yo puse como ejemplo a Esteban. Esteban, uno de los seguidores de Jesús, que fue apedreado. Capítulo 7 del libro de Hechos, usted encuentra ahí a cómo Esteban muere apedreado. Y las últimas palabras que profiere Esteban es: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ese es el amor del que hablaba Jesús. Ámenlos como yo los he amado. Y eso se aplica también para cuando hay a veces situaciones que nos hacen sentir muy mal. Cuando alguien nos ofende hasta la médula. ¿Se han sentido? Y a veces sucede entre hermanos. A veces tu hermano, o a veces los papás, o a veces el cónyuge mismo, profiere en su enojo o en su ira alguna palabra y te lastima en la misma médula. Amén. ¿Y qué manda la Biblia? Que lo ames con toda tu fuerza. Amén. Pero estas tres virtudes nos ayudan a poder mantener una evidencia de que Cristo, de que Dios vive en nuestros corazones. ¿Será sencillo? ¿Será fácil? Sí y no. ¿Saben por qué? Les digo por qué. Porque en primer lugar, usted no desarrolla estas cosas. Quien las desarrolla es el Espíritu Santo. No es que usted va a desarrollar amor, va a desarrollar gozo, va a desarrollar paz. Esto lo hace el Espíritu Santo. Nuestra labor, nuestro trabajo es enfocarnos en construir, en fortalecer nuestra relación con Dios. Amén. Nuestra relación con Dios, nuestro sometimiento a Dios, a su voluntad, a su palabra. Amén. Es la obediencia. Esa es nuestra labor. Es como el pastor Eber decía: hay victoria. Cuando nos humillamos delante de Dios, nosotros vencemos al maligno. ¿No? Cuando nos humillamos delante de Dios, vencemos al maligno. Porque dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que luego, cuando fuere tiempo, Él los exalte, los levante. Amén. De eso se trata, porque es Dios, es el Espíritu Santo quien hace ese trabajo. Nosotros, nuestra labor es preocuparnos en nuestra relación con Dios. Y ya saben, usted tiene muchas formas de poder cultivar una relación con Cristo. Cultivarla, trabajar. Como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, creo que es a Timoteo, que para que un labrador pueda disfrutar de los frutos del campo, tiene que trabajarla primero. Amén. Nuestro trabajo es cuidar esta tierra, esta buena tierra donde ha caído la semilla. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo se encargue de darle el crecimiento. Amén. Muy bien. En Mateo capítulo 7, verso 16 al 20, si usted puede abrir su Biblia ahí, aquí o en casa, abra su Biblia o encienda su Biblia, por favor. Y si no lo tiene, usted tiene ahí la diapositiva y dice: puedes identificarlo por su fruto. Está hablando Jesús. Es decir, por la manera en cómo se comporta. ¿Acaso puedes recoger uva de los espinos o de los cardos? Preguntó Jesús. Un buen árbol produce frutos buenos, y un árbol malo produce frutos malos. Árbol bueno, fruto bueno. Árbol malo, fruto malo. ¿Cuál quiere ser usted? Bueno, preguntamos de nuevo: ¿cuál será usted? Porque estamos en pleno proceso de crecimiento. Hablaba con los jóvenes el día de ayer diciendo que todo creyente se somete a una etapa, a un proceso de crecimiento. Es un bebé espiritual, es un infante espiritual, es un joven espiritual, es un adulto y maduro espiritual. Amén. Pasamos nuestro proceso, no se puede saltar.
No puedes saltarte el proceso, no se puede, porque cada etapa, cada proceso tiene sus propias exigencias. Amén. Cada proceso tiene sus propias exigencias. Lo que sí puede suceder es que usted se estanque en alguna de estas etapas. Hay que tener cuidado. Si a un niño, a un bebé o un niño infante, no le proporcionas los nutrientes, las vitaminas, las proteínas, el ejercicio físico necesario, ¿qué va a pasar? Es muy probable que su desarrollo, su crecimiento tenga dificultades. Amén. Como dice esta canción que le enseñaron a mi hijo, ¿no? Que si no come sus comidas, sus verduras y vegetales, se va a quedar como un enano. Así le enseñan a que coma sus verduras. ¿No es así, Miss Noemí? Así le enseñan, ¿no? Qué ricos son. Tienen vitaminas, tienen proteínas para crecer muy fuerte y sano y no quedarte como un enano. Tremenda enseñanza en una canción para niños. Y es verdad, porque en el aspecto espiritual se aplica también la misma fórmula. Si nosotros no nos alimentamos bien, no empezamos a digerir la leche y luego pasar a la comida sólida y luego nutrirnos con un poco más, ¿qué va a pasar con nuestro crecimiento? Se va a estancar. Y es lo que dice Jesús. Jesús dice que un árbol malo va a dar fruto malo, pero un árbol bueno va a dar fruto al 30, al 50, al 70 o al 100 por uno. Eso dijo Jesús, amén. Chispas. Más fuerte. Amén. Entonces estamos aquí. Eso dijo Jesús. ¿Quiere usted ser un buen árbol? ¿Un árbol bueno o un árbol malo? ¿Qué escoge usted? Es como decíamos ayer con los jóvenes. ¿Qué escoges tú? ¿La luz o las tinieblas? La luz, dijeron, ¿no? ¿Qué escoge usted? ¿Ser árbol bueno o árbol malo? Bueno, dicen, ¿no? Amén. Créanme que todos estamos en el riesgo de poder tener un crecimiento que se estanque. Pablo decía que todos los días nosotros tenemos que cargar con este cuerpo de muerte. Amén. Con una naturaleza que le gusta pecar. ¿Será difícil pecar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será difícil? No, fácil, lo más sencillo del mundo, ¿no? Basta con que salgas a la calle, te pares en un puesto de periódico y puedes pecar. O vayas y caigas en algún chisme que contó la vecina y ya pecaste. O vayas y ahí dejes que la ira en la casa porque de repente el esposo o la esposa hace algo que te molesta mucho y estallaste en ira, ¿no? Cosa que a mí me ha sucedido, ¿no? Pero he pedido perdón. Pero es fácil pecar. No necesitas mucho esfuerzo, no necesitas mucho ejercicio. Es sencillo pecar. Hay un ejercicio diario que todos tenemos que hacer, es los ejercicios espirituales, estas disciplinas espirituales que nos ayuden a fortalecer nuestra comunión con Dios. Árbol bueno o árbol malo. El apóstol Pablo, en la misma carta a los Gálatas, si usted revisa versículos arriba, y vamos a verla, ¿de acuerdo? Vamos a ver si yo tengo por aquí. Vamos a ver si logro encontrarlo. A ver. Ahí está. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, el verso 19, los resultados son más que claros. Esto está en Gálatas capítulo 5 también. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. El árbol malo va a producir fruto malo. Y saben que, queridos hermanos, el problema del árbol malo no es que se queda solamente ahí,
sino que aquel que intenta consumir un fruto, el producto de un árbol que ha crecido mal, salga perjudicado. Yo conté lo que me pasó ya la semana pasada cuando me tocó cocinar, que me vendieron una papa que por fuera estaba bien bonita, amarilla, ¿no? Y con unos pequeños puntos marrones. Yo no le presté atención. Y gracias a Dios que se me ocurrió cortarla en 4 para poder echarla pues al guiso. Y cuando la parto en 2, se abre y dentro hay una masa marrón, pastosa y putrefacta. Una papa mala, ¿no es así? Mala. Por fuera parecía aceptable, ¿no? ¿Alguna vez le ha pasado lo mismo a alguien? ¿Sí? ¿Hermanas? ¿Jovencitas que cocinan? ¿Sí? Amén, dice bien. Pasa pues, pero no te das cuenta. Y de repente, ¿qué pasa si yo no hubiera tenido de repente la actitud de cortarla para poder echarla al guiso? Esta papa se cocina por dentro y todo este putrefacto sale y contamina el guiso. Y todos enfermos en casa. Entonces, el problema del árbol malo no es que solamente produzca frutos malos, sino que también son perjudiciales para quienes lo consumen. Recuerden, amados hermanos, nosotros, los creyentes de Cristo, una de las más importantes misiones que tenemos aquí en la tierra es traer vidas a Cristo. Amén. Esa es la comisión que Cristo nos ha dado, y para eso sirve mucho el testimonio de vida que damos. El apóstol Pablo decía que debemos dar muestras de los resultados de nuestra salvación, que debemos dar evidencia de que Cristo vive en nuestra vida. Amén. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si usted es un árbol malo? Que por fuera está bien bacán y bien bonito, bien chévere, porque tiene las actitudes que la religión te exige. Pero cuando nadie nos presta atención, cuando nadie está en la iglesia, cuando estamos fuera, en la calle, en el trabajo, nosotros nos comportamos como alguna de estas actividades. Y no son extrañas, porque hasta el creyente está expuesto a cualquiera de estos pecados: inmoralidad sexual, pasión sexual, idolatría, hechicería. Creyentes que consultan el horóscopo, que van a leer a ver si en las cartas le sale algo, van a consultar a ver si alguien le puede tirar la coca, fumar el cigarro, para que le diga si algo va a pasar o no, que le pongan algún amuleto en el negocio. Hostilidad, que son enojones, que no tratan bien a la gente. Peleas, que se anda peleando con la familia, con el vecino, con el extraño. Es increíble que pueda haber esto, y a veces puede estar disfrazado de apariencia buena. Amén. Celos. Los celos son nocivos, peligrosos, pueden destruir familias. Arrebatos de furia, lo que decía hace un momento. Si no hay templanza, si no hay control de nuestro carácter, si no logramos dominar a ese hombre carnal y natural, podemos estallar en furia y cruzarnos y tendernos a golpes, o soltar la lengua afilada que tenemos guardada hace mucho tiempo, y todo nuestro testimonio se va por el tacho, ¿no? Por el caño, por el desagüe, y queda debajo todo lo que hayamos predicado. Ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras. No puede. Amén, amado hermano, tenemos a ver esto en el corazón de un creyente. Por eso preguntaba, ¿qué queremos ser o qué somos? ¿Qué somos? Porque si usted desea ser un árbol bueno, entonces hay que prestarle atención a cuáles son los frutos de ser un árbol malo. Porque si yo estoy a escondidas y esto pasa, y estoy fumándome el cigarro, o estoy bebiendo mi copita de cerveza, o estoy participando de la actividad de la fiesta de la familia y participando del brindis con el vaso de cerveza, esto no es negociable. Un hermano me preguntó, me dijo, ¿puedo ir al matrimonio de mi hermana? Se casa en la iglesia católica. ¿Puedes? Claro. Tú no te vas a volver católico, tú no vas a empezar a hacer lo que ellos hacen, no. Que con el debido respeto, hay una idolatría muy marcada en la iglesia católica.
Lo que sí ten cuidado es que te van a pedir que vayas y comulgues y participes de las liturgias. Entonces ahí sí, ¿por qué? Porque dentro de la fe que ejercemos, nosotros no practicamos y creemos en estas cosas. Amén, hermano, dice. Amén. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. O sea que no nos puede contaminar este mundo. Tenemos la posibilidad de ser árboles buenos, que dan fruto bueno. No le podemos echar la culpa al mundo. Amén. Tenemos toda herramienta espiritual, toda arma espiritual, toda estrategia y disciplina espiritual para poder tener victoria. El pastor Ever ha dado una serie de enseñanzas cada domingo de cómo poder obtener la victoria en esta tierra. Borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y ahí están. ¿Qué queremos nosotros ser? ¿Árbol bueno o árbol malo? Y es nuestra responsabilidad. Y usted tiene, amado hermano, todas las herramientas, tiene todas las armas espirituales, tenemos todo a nuestro favor para poder dar batalla diariamente. Tenemos todo a nuestro favor. Pero decía, ¿será fácil? Sí, porque hay de todo para poder lograr hacerlo. Pero la parte difícil es imprimirle el esfuerzo. Es imprimir el esfuerzo de hacer las cosas. Si no oramos, si no leemos la palabra de Dios, si no congregamos, si no obedecemos a los mandatos del Señor, nosotros ponemos en riesgo nuestra comunión con Él. Amén. Alguien dice, hermano, yo no puedo tener paciencia, me es difícil. Un varón me decía, es que tú no sabes cómo es mi esposa, tú no conoces a la mía tampoco, le dije. Pero te toca tener control, no puedes ir ofendiendo a tu esposa, no puedes, es que me hace perder la paciencia, tampoco puedes, no puedes, no tienes derecho. Se quejaba de su cónyuge, y él, no tienes derecho. Y por más que tú la catalogues como la peor esposa del mundo, no tienes derecho. Al contrario, como creyente, la Biblia te exige a ti que tú ames a tu esposa, que la bendigas, que la trates bien. Pero me contó que me está picando la garganta, no es COVID, por si acaso estoy hablando bastante. No se vayan a asustar. No puedes, le decía, no puedes, no te está permitido. Igual al hijo. En el tiempo en el que estaba como joven, un joven se me acercó y me dice, yo le tengo mucho rencor a mi padre, ¿no? Porque él trata mal a mi mamá, me trata mal a mí, aparte se porta mal. Yo le digo, bueno, esto yo te puedo aceptar y comprender y todo lo que tú quieras. Es más, yo puedo decirte que yo viví lo mismo. Pero tienes la obligación de honrar a tu padre. Y la Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres por un mero acto de obediencia a Dios. Amén. Nosotros, amados hermanos, tenemos esa responsabilidad en nuestras vidas. Habíamos visto la cualidad del amor, la virtud del amor. Es lo que Dios ofrece al ser humano, es incondicional, es eterno, es dadivoso, es incomprensible. La única forma de darlo es de antes de recibirlo, experimentarlo. Cristo lo demostró en la cruz. El gozo. Esta segunda virtud consiste en dicha y alegría y es producida por el Espíritu Santo. Ya hemos dicho que el gozo, amados hermanos, es algo que solamente lo produce Dios para el creyente. Ese gozo indescriptible es el gozo del que Pablo hablaba justo cuando estaba encarcelado.
Amén. Y les decía a sus lectores en sus cartas, regocíjense. Otra vez le digo, regocíjense, ¿no? Y ahí está Pablo. Y la paz, que representa la calma interior y que viene del resultado de la confianza total en Cristo. El mundo a nuestro alrededor puede estar cayéndose a pedazos, pero Dios ofrece la capacidad de mirar las cosas con serenidad para tomar decisiones correctas y acertadas, no emocionales. No perder la esperanza. La paz nos ayuda a mantener la esperanza, a mantener la fe. Amén. Es como cuando alguien pierde su trabajo, pierde sus inversiones, pierde su familia y puede aún mantener la paz en su corazón. ¿Por qué? Porque está ligada a la esperanza. Y la esperanza está ligada a Cristo. Amén. Es lo que les exigió Jesús a sus discípulos en medio de la tormenta, cuando les dijo: ¿dónde está su fe? Ustedes, ¿dónde está su fe, hombres de poca fe? ¿No? Después de que calmó el mar y la tempestad. La paciencia es la capacidad que posee una persona para tolerar, atravesar, soportar una determinada situación sin experimentar ni nerviosismo ni perder la calma, la paciencia. ¿Desarrollará uno paciencia? Pregunta. No, uno no desarrolla paciencia. La paciencia va haciéndose parte de nuestro carácter a medida que vamos sometiendo nuestro carácter, nuestra esperanza, nuestras metas, los planes que tenemos, los pensamientos a Cristo. Amén. La capacidad de esperar, sabiendo que Dios tiene una respuesta. La impaciencia es lo contrario. La impaciencia es cuando quiero ya, cuando no sucede, cuando me decepciono, cuando me molesto, cuando algo no sale como yo lo planifiqué o cuando la planifiqué. Esa es la impaciencia. ¿Ustedes se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo: verás, vas a ver que tu descendencia va a ser como las estrellas en los cielos y la arena del mar? ¿Recuerdan? Sí. Y Abraham solamente tuvo un hijo, nada más. Y es más, tuvo que tener la desdicha de que Dios le pidiera al hijo. Otro ejemplo de paciencia, por ejemplo, es Caleb. Cuando se acercó a Josué y le dijo: yo lo único que te pido es este monte de que está aquí, donde hemos entrado. ¿Recuerdan cuánto tiempo tuvo que pasar para que Caleb pudiera reclamar lo que había pedido? 40 años. Y le dijo: ¿recuerdas la conversación que tuvimos? Sí. ¿Puedes cumplírmela? Amén. Se pudo. Paciencia es saber que Dios va a responder y va a darte lo que tú necesitas. No antes, no después, sino en el momento adecuado. Como joven, como adulto, tenemos que orar a Dios para que Él desarrolle esta virtud en nuestro corazón. Amén. La tolerancia, la paciencia son cosas que deben estar ligadas a nuestro corazón. Representa la facilidad de aprender o aguardar por alguien o algo. Interesante, porque en el caso para aquellos que quieren casarse, para los que quieren casarse, tienes que aprender a aguardar, esperar, saber tener paciencia y saber que Dios tiene deseos buenos para ti. Amén. Y para los que ya están casados y de repente quieren algo, también tener la capacidad de poder esperar. Amén. Benignidad. La benignidad y la bondad están entrelazadas.
Recordemos, amados hermanos, que este segundo grupo está ligado a nuestra relación con nuestro prójimo. Cuando usted somete su carácter a Cristo y deja que el Espíritu Santo desarrolle la paciencia, la benignidad y la bondad, usted no solamente es beneficiado al tener estas virtudes en su corazón, sino que aquel que está al lado suyo, su prójimo, su amigo, su hermano, su familiar, quien viva o conviva con usted, se beneficia también, se beneficia de usted. La benignidad, dice, que se origina de la palabra griega krestotes, denota bondad nacida del corazón y describe benevolencia y generosidad. Benevolencia y generosidad es el amor en acción. Yo amo y no solamente me quedo en el sentimiento, en la convicción, sino que pasa a la acción. Es como que, voy a poner un ejemplo, el más sencillo que pueda suceder en el quehacer diario. Estás caminando por la calle y de repente ves que un auto se quedó en medio de la pista y ves a su único chofer que está tratando de empujar para volver a encenderlo. ¿Qué hace usted? Uy, qué pena, se le amarró el carro, ¿no? Y sigues tu camino. Un ejemplo, una evidencia del intento de ser benigno es: vas y ayudas a empujar el carro. Amén. Benigno, ser de beneficio para Dios, es el amor hecho acción. Entonces, eso es algo que, como dice la Escritura, le beneficia al tercero, le beneficia a aquel que me rodea. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Amén. Ese samaritano fue benigno porque su actitud, el amor de Dios que mora en él, estoy hablando en sentido figurativo, el amor que moraba en él lo lleva a ser benigno con este hombre que estaba moribundo en el camino. No se preocupen por nada, dice. Perdón, algo pasó con mi diapositiva aquí. Estaba la parábola del buen samaritano. Pero la benignidad es eso, la benignidad es que yo influya de manera beneficiosa a mi prójimo, al conocido y al extraño. Amén. Y la bondad, que está relacionado con la benignidad, dice, tiene la cualidad de ser bueno. Primeramente, esto es un atributo de Dios, porque cuando se le acercó el joven rico a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué respondió Jesús? ¿Por qué me dices bueno? Ya que bueno solo hay uno. ¿Quién? Dios. Y si usted se da cuenta en la Escritura, lo que está haciendo Jesús, o que está infiriendo Jesús indirectamente, es que está afirmando su cualidad divina. Interesante lo que es la palabra de Dios. Dice: bueno, en primer lugar solo hay uno. ¿Quién es? Dios. Y él está diciendo: ¿por qué me llamas bueno? Jesús era Dios. Nosotros, por naturaleza, no somos buenos. Amén. Tenemos una naturaleza que tiende al mal, lamentablemente. Lo que existe en nosotros es esa nueva naturaleza que infundió Dios, el nuevo nacimiento, la nueva criatura. No sé si es 1 o 2 de Corintios 5:17. Alguien me ayuda, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas. Esta es la naturaleza que Dios imprime en nosotros y es una extensión de sus cualidades, porque si Dios es bueno, si Dios es amor, nosotros podemos proyectar ese amor. En síntesis, nosotros podemos ser también bondadosos. Amén. Es la inclinación o tendencia de hacer el bien.
y se relaciona con la palabra dulzura o gentileza. Romanos 15:14 dice: mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conoces estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Árbol bueno que da fruto bueno o árbol malo que da fruto malo? Procuremos, amados hermanos, de hacer quizás lo único que nos pide Dios: amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, de tal forma que obedezcamos sus mandamientos. Y Él lo que va a hacer es va a desarrollar estas virtudes, va a hacer que ese fruto se produzca, nos va a dar el crecimiento que necesitamos, y a su debido tiempo ese fruto se va a notar. Esas virtudes cristianas se van a ver. Usted no va a necesitar decir nada, porque va a empezar desde casa, donde se van a dar cuenta de que usted es diferente. Fui católico hasta los 18 o 19 años, y mi familia hacía fiestas patronales, asistía, las auspiciaba. Si alguien es de provincia sabe cómo se auspician estas fiestas patronales. Amén, amén. Y tiene que haber comida y trago, es infaltable, si no es una fiesta patronal mala, ¿no? Y me llamaron y me dijeron: por si acaso va a haber fiesta patronal, nosotros somos los mayordomos y tienes que venir. Para esto ya había entendido que tenía yo que sacar de mi corazón estas cosas, y dije: no voy a ir. ¿Cómo no vas a venir si tú eres de la familia y tienes que ayudar y apoyar, y la familia va a decir dónde estás? Pero no voy a ir, porque supuestamente la fiesta se llama fiesta en honor al niño Jesús, ¿no? O sea que ¿cómo lo honran? Tomando, emborrachándose, peleándose, porque después es como termina todo. No, no voy a ir, no voy a ir y no voy a ir. Me colgaron el teléfono, recuerdo ese año. Ame a Dios para que después, en su debido tiempo, podamos ver los frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros. Amén. Y deseche usted, si es que, yo lo dudo, si es que hubiera alguna evidencia de alguna de estas cosas, deséchelas. Como hace 2 semanas hablaba con una hermana y decía: hermano, pero es que se me sale. No es que se me sale, usted ya es una nueva criatura. Someta a Cristo sus palabras, sométalas, y ya no diga se me sale. Someta a Cristo su lengua. Amén. Y seamos frutos buenos, frutos que beneficien, frutos que no solamente nos beneficien a nosotros como hijos de Dios, sino que beneficie a nuestro prójimo de tal manera que alguien puede venir a los pies de Cristo por nuestro testimonio. Amén.